Hola mis queridos estudiantes del séptimo año básico, les habla la profesora Montserrat Moraga y el día de hoy los voy a acompañar para trabajar la unidad número 1 de lenguaje y comunicación. Para comenzar, vamos a hablar sobre los textos narrativos. Los textos narrativos son los que nos narran historias, cuentos, hechos o mitos con personajes, ya sean reales o ficticios. Estas historias son contadas por un narrador, el cual puede o no ser personaje de lo que está contando. Tenemos que recordar también la estructura de los textos narrativos, que comienzan con la introducción, luego sigue el nudo, es decir, el conflicto de la historia, y termina con el desenlace o final. Algunos elementos principales de estos textos son el narrador, los personajes, el espacio, la estructura y el tiempo. Dentro de estos tipos de textos podemos encontrar el cuento. El cuento es una narración breve en la que se narra una historia de ficción o hechos imaginarios. Los personajes de estos cuentos, por lo general, son princesas, brujas, animales, etc. Personajes que pueden también surgir de nuestra imaginación. Además, tenemos que saber que los cuentos, la mayoría de las veces, terminan con un final feliz. Uno de los ejemplos de los cuentos que podemos encontrar está el de la Caperucita Roja, el de Ricito de Oro. ¿Qué tipo de cuentos conocen ustedes? Muy bien, también podemos encontrar Los Tres Chanchitos, El Gigante Egoísta, entre otros. Muy bien. También la guía que se le envió habla sobre los textos mitológicos. Los textos mitológicos son aquellos textos que nos hablan sobre hechos fantásticos, en donde a través de estos escritos, de estos hechos, nos reflejan la cultura o la religión de algún periodo de nuestra historia. Por lo general, estos textos nos hablan de nuestro pasado, en donde se les da un significado sagrado. ¿Por qué se da un significado sagrado? Porque se habla mucho en estos tipos de textos sobre los dioses, la creación del mundo, sobre héroes y seres fantásticos. Por lo general, estos textos, como lo dije anteriormente, nos habla de la creación del mundo. Se basa mucho de los dioses, sobre todo de los dioses de la antigüedad. ¿Qué dioses conocen ustedes? ¿Qué dioses griegos, por ejemplo? Por ejemplo, está Zeus, Ares, Afrodita, Atenea. ¿Cuáles conocen ustedes? Entonces, de todos esos dioses también se escriben textos mitológicos, en donde quizás se da a conocer la historia de esos dioses. Otro tipo de textos que podemos encontrar en las guías que se les envío y que trabajamos bastante son los textos expositivos. Por ejemplo, un texto expositivo son las noticias. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de los textos expositivos? Informar. Esa es su función principal. Informar a las personas sobre diversos temas. Una característica de los textos expositivos es que denominan la descripción de hechos y objetos. Estos tipos de textos describen muy pero muy bien los hechos. Las noticias nos expresan súper bien lo que está ocurriendo.
Otra característica es que utiliza un lenguaje objetivo y preciso. Son súper concretos para dar las ideas y dar a conocer los hechos. Y es muy importante que tengan en mente que estos tipos de textos no emiten opinión, no dan la opinión. La persona que está escribiendo no dice lo que opina sobre el texto, sobre la información que se está dando. ¿Dónde podemos encontrar estos tipos de textos expositivos? Lo podemos encontrar en los manuales, en los folletos informativos, en artículos científicos, entre otros. El cómics. Quiero saber si han leído ustedes algún cómics. O si conocen algún cómics. Los cómics también son conocidos como historietas y son una serie de dibujos que en conjunto construyen un relato o una historia. Esta puede ser contada con o sin texto, porque se apoyan bastante en lo que es el uso de dibujos. Entonces, también hay que saber que el cómics es una secuencia en donde podemos encontrar varios elementos. Por ejemplo, la viñeta. La viñeta es el recuadro en donde se dibuja lo que está ocurriendo en una escena. Y un conjunto de viñetas es lo que conocemos como cómics. Dentro del cómics también tenemos los bocadillos o globos. Es el espacio en donde se escribe el texto o lo que piensan los personajes. Pero hay distintos tipos de bocadillos. Y esos van variando según la entonación o lo que se quiere transmitir a la persona que está leyendo. Por ejemplo, tenemos bocadillos según su entorno. Un bocadillo de conversación normal son más ovalados. Si queremos representar un grito, el globo va a ser con más de forma de explosión en punta. Si hay varias personas que están opinando lo mismo, o si están diciendo lo mismo a la vez, ocupamos el bocadillo, el globo que tiene varias puntitas hacia abajo, apuntando a las personas que están diciendo lo mismo. Tenemos la típica nube de pensamiento. Yo creo que muchas veces hemos dibujado y hemos puesto una nubecita en donde se va reflejando lo que está pensando la persona. Los susurros, por ejemplo, son más de líneas cortas y seguidas, porque se está hablando bajito, entrecortado prácticamente. Otra característica del cómics es que utiliza mucho lo que es la onomatopeya, es decir, los sonidos. Y estos sonidos pueden estar dentro o fuera del bocadillo. Algunos sonidos son el boom, bam, el pop. Son cosas que nos van diciendo lo que va ocurriendo de una forma mucho más lúdica. Ahora, queridos estudiantes, después de haber visto los tipos de textos que se trabajan en la unidad número 1 de las guías que se les entregó, tenemos que ver los tipos de narradores. Vamos a partir por los narradores en primera persona. Tenemos dos tipos, el protagonista y el personaje secundario. El narrador protagonista se puede evidenciar, por ejemplo, en las autografías, que son reales o ficticias, porque se está relatando la historia de la persona que está hablando. Otro tipo de narrador que podemos encontrar en primera persona, como les dije anteriormente, es el personaje secundario. ¿Qué quiere decir esto? Que es el personaje testigo de los hechos. Luego tenemos los personajes en segunda persona. Estos son los menos frecuentes. Pero este narrador crea el efecto de estar contándose la historia a sí mismo. Ahora tenemos otro tipo de narrador en tercera persona, en donde podemos encontrar dos
tipos de narradores en tercera persona. El narrador omnisciente, que sabe todo acerca de los personajes, las ideas, los sentimientos, lo que hizo, todo. Absolutamente todo lo sabe. Y tenemos el narrador observador, que cuenta lo que ve. Actúa como una forma de cámara. Ahora que vimos los tipos de narradores, los tipos de textos, también tenemos que hablar sobre los personajes. ¿Cómo podemos describir a un personaje? Lo podemos describir tanto física como psicológicamente. En cuanto a la descripción física, tenemos que saber que esa descripción incluye todo lo que nosotros podemos ver del personaje o lo que podemos imaginar y nos están contando. Por ejemplo, cómo es su color de pelo, cómo es su color de piel. Todo lo que se puede ver en cuanto a lo físico se puede considerar dentro de la descripción. Pero también tenemos la descripción psicológica. Descripción psicológica de un personaje se relaciona más a lo psicológico, a la mente de la persona, a cómo él interactúa con los demás, cómo él es en cuanto a lo moral, si es moralmente correcto o incorrecto. Acá se puede tomar en cuenta la forma en que se relaciona el personaje con los demás, la forma en que piensa, si tiene un pensamiento más positivo o negativo, y en eso se puede ir generando lo que es la descripción del personaje en cuanto a lo psicológico, siempre teniendo en cuenta su comportamiento, su forma de relacionarse, su forma de transmitir lo que va sintiendo. Ahora, mis queridos estudiantes, los quiero invitar a que nos pongamos a trabajar en nuestra guía que fue enviada para trabajar la unidad número 1. Les quiero dar las gracias por ver el video y los quiero invitar a que nos sigamos cuidando, que nos quedemos en casa, que nos lavemos constantemente nuestras manitos y nos estamos viendo muy pronto. Los extrañamos y nos vemos.